Sí. Sí, ahora los invito para que cantemos el himno tema. 1, 2. Este va a ser el himno de todas las noches, así que por favor vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este himno con mucho gozo, con mucho ánimo, sabiendo que el Señor Jesucristo se acerca. Una señal se ve cada día al
seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro, y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con él a morar. Mi Cristo vendrá. Nuevamente saludamos a todos aquellos que han llegado. Esperamos que puedan sentirse regocijados de estar aquí. Deseamos saludar también a nuestros televidentes de Salvación TV, canal 22.1, y a todos los radioescuchas a través de nuestra emisora WZOL Radio Sol 98.3. Bienvenidos sean todos a este seminario Descubriendo el Apocalipsis, directamente desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ubica en la Avenida Boulevard en Levittown, Toa Baja. Así que, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a nuestro conferenciante, el hermano Carlos Muñoz. Amén. 1, 2. Maranata. Ay, bendito, qué flojo. No quieren que Cristo venga. Vamos a decirlo nuevamente. Maranata. Gloria a Dios. Bienvenido, familia, a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Así que le damos saludo a los que están aquí con nosotros. Le damos saludo a los que nos están escuchando por medio de Radio Sol 98.3 y también por medio de Salvación TV, canal 22.1, y el 38.1 es en el oeste. ¿Lo dije correcto? 36, gracias, 36. Así que bienvenidos, estamos aquí. Si están ustedes escuchándonos o viéndonos, si están en el área, están cerca, nos gustaría que mejor vengan para acá, ¿verdad? Porque el calor humano se siente más cuando estamos juntos. Así que bienvenidos a medida que sigamos estudiando el libro de Apocalipsis. Le quiero recordar los regalos que tenemos por asistencia, ya por usted haber venido, a nuestros invitados por venir la primera vez. Ya usted recibe el primer regalo, que es el conflicto cósmico, el origen del mal. Así que ya ese es el regalo de antemano, llegando. Pero tenemos otro regalo que vamos a dar por asistencia, que es el de los eventos finales de la profecía bíblica. Ese lo vamos a estar dando
¿Qué día? A ver quién recuerda. ¿Qué día lo vamos a dar ese? El viernes. Muy bien, el viernes. Recuerden que está la mesa de registración allá afuera. La idea es que pase por ahí, pasen asistencia, porque no tenemos cantidades ilimitadas. Por ende, vamos a hacer por asistencia. Así que queremos que cada uno de ustedes reciba ese regalo. Pero también vamos a tener otro regalo más, que va a ser el último regalo por asistencia que vamos a dar. Y va a ser la revista de Daniel y Apocalipsis. Una revista que desglosa todo el libro de Daniel y el de Apocalipsis, que no tenemos tiempo para hacerlo aquí, pero esa revista lo va a hacer y ese va a ser el último regalo que vamos a dar, aparte de otros regalos que también tenemos para las personas que están presentes. Así que por eso los que nos están escuchando o los que nos están viendo, si usted está cerca, venga para acá, amén, para que pueda disfrutar de estos regalos. También algo que se me pasó mencionarles ayer es que yo soy una persona que a mí me gusta tomar muchas notas y a veces como yo hablo mucho, hay mucha información, pues puede que la gente se pierde. Pues yo quiero que usted esté tranquilo ahí y sepa que si a usted le interesa tener las notas, toda la información que yo tengo aquí, que son las mismas notas mías, con los estudios, cada tema tiene un estudio relacionado también. Toda la información, libros, todo el asunto con cada tema, usted lo que tiene que hacer es darme su correo electrónico a mí o se lo puede dar a mi esposa que está en la mesa de registración. Por favor, en un papelito en letra de molde, nos puede dar su correo electrónico y cada noche le voy a enviar todas las notas, toda la información que yo tengo. Hay mucho más de lo que puedo cubrir y de lo que el tiempo nos va. ¿Están conmigo? Nos da. Igual las personas que están viendo por Salvación TV, por Facebook o por ahí, pueden también escribir su correo electrónico ahí y entonces los recogemos para entonces tener toda esa información para que usted lo pueda tener. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le quiero dar un adelanto de lo que vamos a estar tocando mañana domingo. El tema es el Armagedón y los 144,000 de Israel. Vamos a estar estudiando y vamos a hacer una introducción a ese grupo conocido como los 144,000 en Apocalipsis. Un grupo muy controversial, pero vamos a ver que es un grupo muy sabroso. Mañana vamos a introducirlo y quiero que mañana traigan su calculadora. Lo más seguro, usted tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Que de hecho no es un teléfono, es una computadora que hace llamadas, pero ese no es el punto. Si usted no tiene un teléfono inteligente con calculadora, yo quiero que usted mañana traiga una calculadora porque mañana vamos a estudiar nuestra primera profecía de tiempo. Amén. Las profecías de tiempo, vamos a estudiar 3 profecías de tiempo, las más básicas, las más fundamentales de la profecía. Así que mañana traiga su calculadora que vamos a estudiar nuestra primera profecía de tiempo. Luego venimos el lunes y el tema es la ascensión de Cristo y los 7 sellos de Apocalipsis. Vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió en el cielo cuando Cristo ascendió al cielo. Cuando Cristo llegó, la Biblia nos explica y nos detalla exactamente. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre eso. Luego el martes el tema es el rapto de Apocalipsis. ¿Secreto o glorioso? La pregunta es cuando Cristo regrese, ¿cómo será? ¿Será un rapto secreto, invisible, callado? ¿O será un evento glorioso, espectacular? No sé cuáles son. Vamos a dejar que la Biblia nos diga, porque recuerda que aquí no importa lo que yo digo, lo que yo crea, lo que me enseñaron y lo que a mí me gusta. Aquí lo que importa es lo que podemos probar por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Y el miércoles el tema es Babilonia, la ciudad sin ley. La profecía de Apocalipsis nos advierte sobre la ciudad de Babilonia, porque de Babilonia se levanta la marca de la bestia, el anticristo, la imagen de la bestia. El miércoles vamos a comenzar a desglosar esa temática sobre Babilonia, que es Babilonia, la ciudad sin ley. Y el tema de esta noche es, familia, Amazing Facts presenta el Cordero Inmolado de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañarme, hágalo. Si no, puede inclinar su rostro ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos concede de venir aquí en este santo lugar a estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, por la tecnología que por estos medios nos están viendo en diferentes partes del mundo. Nos están escuchando por radio, nos están viendo por Salvación TV, por Facebook, por diferentes medios. Te pedimos, Padre, que en estos momentos tu Espíritu Santo nos pueda dirigir para que podamos estudiar y entender el tema más importante, el tema más sabroso, la historia de amor más hermosa jamás presentada. Gracias por este privilegio, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, familia, ayer comenzamos con 2 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta que nos hicimos ayer es, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y qué? Y todopoderoso, ¿verdad? ¿Cómo es que existe la maldad? ¿Cómo existe el sufrimiento? ¿Cómo es posible que todo esto exista si Dios es todopoderoso y Dios es amor? ¿Cómo es posible? Y vimos que sí, es cierto.
Y la clave para entender toda enseñanza, para entender la Biblia en general, el principio es ¿cuál? Primera de Juan 4:8, como dice, Dios es amor. ¿Están conmigo? Dios es amor, es la esencia, la base para entenderlo todo. Pero la esencia del amor es ¿qué cosa? La libertad. Y la libertad, familia, entonces, porque Dios es amor, Dios entonces le ha dado a cada ser creado ¿qué cosa? La libertad de decidir, ¿sí o no? Y dentro de esa libertad, familia, también, por culpa de la libertad, también existe ¿qué cosa? El riesgo. El riesgo a no ser amado, el riesgo a ser revelado. Y ayer estudiamos y vimos que Dios todo lo creó perfecto y bueno en gran manera, pero hubo un ser llamado Lucifer, el ángel más poderoso, el ángel más hermoso, el ángel más inteligente. Lo mejor que Dios había creado fue Lucifer. Y lamentablemente vimos que la Biblia nos dice que en Ezequiel capítulo 8 nació dentro de Lucifer ¿qué cosa? La maldad, el egoísmo, el pecado surge de este ser espectacular. Y vimos que ¿cuál era la razón? ¿Por qué? Porque él no estaba contento con el lugar que Dios le había dado, el lugar más exaltado de todos los seres creados. Él no estaba contento con el orden que Dios había establecido. Él quería más. Él quería sentarse en el trono de Dios. Él quiso ser Dios. Y Pablo le llama a esto el misterio de la iniquidad. No sabemos por qué surgió, cómo surgió. Solo sabemos que surgió y la Biblia lo dice, así que nosotros lo damos por asentados. ¿Están conmigo? Así que de ahí entonces, cuando nace, entonces surge este ser llamado Satanás, el adversario, y vimos que lamentablemente el virus del pecado, el virus del egoísmo, comenzó con él, pero luego fue regado con una tercera parte de los ángeles y también ese virus se regó ¿dónde? Aquí en la tierra, lamentablemente, y vamos a seguir con esa temática hoy. Y la segunda pregunta, que es la que vamos a contestar hoy también, ¿cuál fue? ¿Cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado en nosotros sin qué? Sin destruirnos. Porque vimos ayer, y el libro de Apocalipsis explica y detalla que Dios va a terminar, Dios va a acabar con este mundo de pecado, de injusticia, de atrocidades, de violencia, de muerte, de cáncer y de sufrimiento. Nadie dijo amén. Voy a decirlo nuevamente. Dios va a acabar con este mundo de sufrimiento, de violencia, de pecado, de maldad, de atrocidades, de crímenes, de violaciones, de asesinatos. Dios va a acabar con todo esto. Gloria a Dios, amén. Pero antes de Dios hacer eso, familia, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que separarnos del pecado, porque Dios va a terminar con el pecado. Y es el pecado, la maldad, el egoísmo lo que ha causado que este mundo sea como sea. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a resolver este problema? ¿Cuándo está explicado, detallado este plan de salvación? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Les voy a presentar en esta noche el plan de salvación. Vamos a presentar, a comenzar a estudiar el plan de salvación, porque es que vamos a ver que es un proceso. Apocalipsis capítulo 14, vayan conmigo por favor al versículo número 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Cuántos están ahí? Y dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de Norteamérica. No, familia, para predicarlo a los moradores de Asia. No, para predicarlo a quienes, a los moradores de toda la tierra, familia. El evangelio eterno, el anuncio eterno, el anuncio de las buenas nuevas eternas. Hoy vamos a comenzar a estudiar el evangelio eterno, lo que le llamamos el plan de salvación. ¿Están conmigo? Hoy vamos a comenzar a desglosar este plan de salvación. Ahora, ¿dónde comienza o cómo comienza el plan de salvación? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vayan conmigo por favor al versículo número 6. Apocalipsis 5, 6. ¿Cuántos están ahí ya? Amén. Si alguien no tiene Biblia, por favor levante la mano y déjenos saber si usted se le quedó. Ayer, a los que vinieron ayer y no lo trajeron, les di su regaño, pero ya no hoy. Pero si usted vino hoy por primera vez y no trajo su Biblia, por favor levante la mano y con mucho gusto le podemos prestar una si fue que se le quedó. Si usted no tiene Biblia, también nos puede dejar saber y con mucho gusto le vamos a regalar una Biblia. Apocalipsis 5, 6 dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero, ¿cómo qué?
como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Usted ve esa imagen, como esta imagen que tenemos aquí, un cordero con 7 cuernos, con 7 ojos, y usted dirá, ¿y qué sancocho es ese? ¿Qué reguero es ese que nos está presentando? Pues familia, vamos a estar viendo que el libro de Apocalipsis es un libro, la literatura apocalíptica es altamente simbólica y todo esto son símbolos, como vamos a ir desglosando, como vimos ayer con la bestia. De hecho, esta temática de Apocalipsis 4 y 5 la vamos a estudiar el lunes cuando estudiemos la ascensión de Cristo. Amén. Y usted va a entender exactamente todo lo que está pasando. Son 2 capítulos extremadamente sabrosos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero vayan ahora conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Aquí nos habla del cordero inmolado y nos dice un dato muy interesante sobre el cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Ahora nos habla de este cordero inmolado, pero nos dice algo más que nos ayudará a entender cómo es el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Cuántos están ahí? Dice, y la adoraron, hablando sobre la bestia de Apocalipsis, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, el Cordero tiene un libro y aquellas personas que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis 13:8, van a adorar a la bestia. Así que levante la mano, ¿cuántas personas quieren adorar a la bestia de Apocalipsis? Nadie, gloria a Dios. Significa que tienes que tener tu nombre ¿en dónde entonces? En el libro de la vida del Cordero. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo escribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero? Siga viniendo, que vamos a tener un tema sobre eso más adelante. Amén. Pero noten lo que dice. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. El plan de salvación comienza con el Cordero y dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, para entender quién es el Cordero, para entender el plan de salvación, ¿a dónde tenemos que ir, familia? Al comienzo, a Génesis. Así que vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1 y 2. Si usted está aquí en esta noche y usted está diciendo, yo parece que estoy en el lugar equivocado porque a mí me dijeron que esto era un seminario de Apocalipsis y usted me está llevando a Génesis. Familia, para entender lo que va a pasar en el final, que es lo que Apocalipsis describe o detalla, tenemos que entender cómo empezó o el comienzo de todo. Eso es lo que significa Génesis, el origen. Y de hecho, usted no puede entender el libro de Apocalipsis si no entiende el resto de la Biblia. El libro de Apocalipsis es la culminación de todos los libros de la Biblia, especialmente el libro de Génesis. Y miren, familia, entonces, en Génesis ayer estudiamos y vimos que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice que Dios todo lo creó y todo era como bueno en gran manera. No había pecado, no había violencia, no había odio, suicidios, asesinatos, cáncer, nada de eso existía. Pero Dios puso algo muy interesante dentro de la perfección de su creación. ¿Y fue qué? Un árbol. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así. Génesis 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Familia, entre toda la abundancia que Dios le había dado a Adán y Eva cuando les regaló este planeta como regalo de boda, Dios le dijo, todos de ustedes, todo lo pueden comer, todo lo pueden tocar, pero hay un árbol que me pertenece a mí. A ver quién recuerda lo que estaban aquí anoche. ¿Qué representa ese árbol? ¿Representa un qué? Un centro de votos, una urna, ¿verdad que sí? Si Adán y Eva hubieran obedecido y no hubieran comido del árbol, entonces estaban tomando un voto a favor de ¿qué gobierno? Del gobierno de Dios. Recuerdan que esto es el debate que se desató, un debate político por el poder. Pero si comían del árbol y desobedecían, ¿qué iba a pasar? ¿A quién le entregaron entonces este mundo? Le entregaron el mundo a Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe y en el gobernador del mundo, pero por cierto tiempo nada más. ¿Están conmigo? ¿Y qué dice Dios? Dios dijo, el día que coman de él, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Si, familia, pregunta, ¿comieron o no comieron? Lamentablemente comieron. Nuestros primeros padres comieron del árbol. ¿Y qué fue lo que pasó, familia? Fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que dijimos ayer? Que cuando usted conscientemente desobedece a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Se aparta de ti. ¿Por qué? ¿Dios se quiere apartar de ti?
No. ¿Por qué se aparta Dios de ti? Porque Dios es amor y la esencia del amor es la... Y cuando usted conscientemente sabe lo que dice la palabra de Dios y usted dice, yo sé lo que dice tu palabra, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Se aparta. Pero cuando Dios se aparta, ¿cuáles son las tres cosas que se apartan con Él? Sus bendiciones, su protección y la vida misma. Vamos a ver más adelante. Dios se apartó de Adán y Eva cuando se desobedecieron. Familia, ¿por qué? Porque respetó su decisión. Respetó. Dios no lo deseó, pero Dios se apartó. Y por eso dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Familia, Dios se apartó, Dios se alejó de ellos por amor. ¿Por qué razón más? Aparte de su decisión, es porque para no destruirlos. Porque familia, en el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, entonces el virus, el cáncer del egoísmo entra dentro de la experiencia humana y Dios no puede estar en la presencia de nada impuro. Entonces Dios por amor se apartó de ellos para no destruirlos también. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Pero noten familia lo que dice en Génesis capítulo 3. Después que Adán y Eva habían comido, dice así, versículo 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Que estaban desnudos. Interesante, en el capítulo 2 dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se daban cuenta de su desnudez. ¿Saben por qué? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Estaban cubiertos, vivían en la presencia de Dios, en la presencia santa y pura de Dios. Pero cuando desobedecen, entonces la gloria de Dios se aparta y ahí se dan cuenta de ¿qué? De su desnudez. ¿Y cómo resuelven el problema de la desnudez? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Así que ¿qué hace Adán y Eva? Viendo su desnudez, ahora ellos tratan de resolver el problema de la desnudez haciendo ¿qué? Hojas de higueras, haciendo sus propios delantales. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigue diciendo versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se pasaba ¿dónde? En el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, a ver por qué. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo que, ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba? Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Un juicio. Empezó el juicio investigador. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay un problema, mejor un aparente problema. ¿Por qué? Porque aquí dice que Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Se taparon su desnudez con hojas, con un delantal de hojas, ¿verdad que sí? Pero luego cuando oyeron la voz de Dios, dice que se escondieron y Adán le dijo, yo me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. Pero ven acá, el problema de la desnudez no se había resuelto con los delantales. Porque estaban desnudos y ¿qué hicieron? Pues se taparon la desnudez, pero cuando escucharon a Dios dijo, es que me escondí porque estoy desnudo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues familia, es bien básico lo que está viendo. La desnudez es un símbolo del pecado. El que ellos hayan tratado de cubrir sus hojas, su desnudez con las hojas, representa el intento humano por cubrir su pecado, por tapar su pecado. Pregunta, ¿funciona eso? No funciona para nada porque dice Hebreos capítulo 4:12 que ante Dios todo está descubierto. Dios todo lo ve. Yo puedo venir aquí con mi Biblia, puedo venir aquí con mi traje, mi corbatito y puedo venir y hablarle a Dios. Y yo puedo estar engañándolos a todos ustedes. Ustedes dirán, esto es un hombre de Dios. Y yo puedo ser un gran engañador. Quizás a ustedes lo pudiera engañar, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Porque Dios me ve exactamente como yo soy. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que ya entendemos por qué. Porque aunque ellos trataron de cubrir su pecado, ante Dios usted no se puede cubrir, usted no se puede tapar. ¿Están conmigo? Pero noten qué decía en Génesis 2, pero de 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Enfáticamente morirás, dejarás de existir. Mucha gente ve en este versículo y dicen, ciertamente morirás. Y la pregunta es, ¿Adán y Eva murieron en ese día?
no murieron en ese día. Y la pregunta, ¿por qué no murieron? Y mucha gente se pone muy filosófica a decir, lo que pasó es que ellos empezaron espiritualmente a morir. Y vienen con un montón de opiniones. Y yo digo, espérate un momento, aquí el asunto no es lo que yo creo ni mi opinión, que dice la palabra de Dios. Cuando yo busqué la palabra morir en hebreo, es la palabra mud. Y como hablamos ayer, ¿cuál es el instrumento número 1 para estudiar tu Biblia? ¿Cuál es? Una concordancia. Y cuando busqué la palabra mud, entonces encontré que morir es mud. Así que ¿cómo yo sé lo que es morir? Pues yo tengo que dejar que la Biblia me enseñe qué significa la palabra mud. ¿Están conmigo? Ahora, cuando busqué, encontré en dónde más en la Biblia la misma palabra es utilizada para entender lo que es morir. Y mira lo que encontré. Génesis capítulo 7, 21 al 23, hablando del contexto del diluvio, dice: todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Ahí está mud. Así fue destruido, ¿cuánto? Todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Familia, el contexto de la Biblia para morir es que es no tener aliento de vida. En otras palabras, no respirar y ser destruido es que eso es morir. Morir bíblicamente es no existir más. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol, Él no le está diciendo que iban a empezar a morir. Él le está diciendo, en el mismo día, ciertamente, enfáticamente, la raza humana no va a existir más. Van a morir, serán acabados, ya no van a ser más. Ahora la pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no murieron en ese día? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque dice en Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Habló y ¿qué dice? Y no ejecutará. Familia, si usted es padre, si usted es maestro, usted sabe que si usted pone unas reglas en su casa o en su salón de clase o una ley y esa ley es violada, esa regla es pisoteada y usted no ejecuta la sentencia por haberla violado, usted pierde todo el respeto, tanto de sus hijos como de sus estudiantes. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿por qué fue que Adán y Eva no murieron ese día? Porque Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ustedes van a morir. ¿Qué fue lo que pasó y por qué razón Adán y Eva no murieron? La contestación está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice, y el Señor Dios hizo al hombre, ¿qué hizo? Y a su mujer, ¿qué le hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Escúcheme bien, familia. Para Dios haberle hecho, cambiado las túnicas de hojas y haber hecho túnicas de piel, ¿qué tiene que haber pasado? Algo tuvo que haber muerto. La pregunta es, ¿qué fue lo que murió en ese día para que Dios pudo haber hecho túnicas para cubrirlo con esas túnicas de pieles? Pues familia, es claro lo que murió en ese día. ¿Fue qué? 2 corderos, familia. Dice Génesis 4 que Abel era labrador de corderos. ¿Están conmigo? Familia, en lugar de Adán y Eva, ¿murió qué? Murió el cordero. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva? ¿Qué es lo que le está mostrando? Le está mostrando el plan de salvación. Le está diciendo, ustedes dos, se supone que hoy mueran. Se supone que no exista la raza humana más. ¿Por qué? Porque ustedes me desobedecieron y me dijeron que no me quieren en su vida. Y como ustedes no me quieren en su vida, yo soy el dador de vida. Significa que la vida se acaba para la raza humana. Pero le voy a dar una segunda oportunidad a la vida. Le voy a mostrar, Dios le estaba mostrando por medio del sacrificio de este cordero. Dios le estaba diciendo, este cordero simbólicamente, temporeramente, les va a dar una segunda oportunidad a la raza humana. Este cordero, por medio de este cordero, Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia hacia la raza humana y le estaba diciendo, les voy a dar una segunda oportunidad, porque ustedes como que no entendieron lo que está pasando. Este cordero que muere hoy, se supone que hayan muerto ustedes, pero este cordero inocente muere en su lugar. Pero es una solución temporera. ¿Por qué? Porque en el futuro vendrá ¿quién? El verdadero Cordero de Dios, que es el que va a darle verdaderamente una segunda oportunidad a la vida humana. ¿Cuántos dicen amén? Dios le estaba mostrando desde el Edén, familia, el plan de salvación, el pacto que Dios iba a hacer para darle una segunda oportunidad a la raza humana. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese plan de salvación, escúchame bien,
comienza con el cordero, comienza simbólicamente con un cordero, pero el plan completo para salvar a la raza humana se encuentra ¿en qué lugar? En el santuario. Ayer hablamos, ¿verdad?, sobre el santuario y le expliqué que el santuario, vamos a ver, es donde está explicado, detallado el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el evangelio eterno? Que usted y yo podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted y yo podamos morar en la presencia de Dios? El pecado. ¿Están conmigo? Así que Dios tiene que solucionar y limpiar el problema del pecado para entonces luego restaurar esa unión completa para que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios como Adán y Eva lo hacían al principio. ¿Cuántos están conmigo? En el santuario está explicado, está detallado el plan de salvación. Y dice así en Éxodo 25:8. Dios le dijo a Moisés, y que me hagan un santuario, ¿para qué? ¿Para que yo qué? ¿Qué quiere hacer Dios? Dios anhela estar cerca de nosotros. Dios anhela morar con nosotros nuevamente. Pero ¿cuál es el problema? El pecado. Y Dios es santo y Dios no puede estar en la presencia del pecado. ¿Están conmigo? Así que Dios le pidió que le hiciera un santuario porque Dios anhelaba estar cerca de su pueblo. Amén. Yo no sé si usted tiene seres queridos que están lejos. ¿Cuántos tienen seres queridos que están lejos? Personas pero que usted ama de verdad, ¿verdad? ¿Cuánto usted no daría porque esa persona estuviera aquí ahora mismo en su presencia? Multiplica ese sentimiento que usted tiene por 1553 al cuadrado al millón, el infinito, y eso es cuánto Dios anhela estar contigo. Cuánto Dios anhela estar cerca de nosotros. ¿Están conmigo? ¿Y qué dijo Dios? Hazme un santuario porque yo quiero estar cerca de mis hijos y de mis hijas. Y le dijo, levantarás el tabernáculo, el santuario, ¿conforme a qué? A un modelo que te fue mostrado en el ¿dónde? En el monte. Lo que significa es que Dios le dijo, Moisés, yo quiero que tú me levantes un santuario en la tierra, pero ese santuario hazlo conforme a qué? Al modelo o al verdadero santuario, no uno que está en la tierra, sino que uno que está en el cielo. Familia, ¿por qué razón Dios le pidió a Moisés que le construyera un santuario? 3 razones bien básicas. Número 1, porque Dios quería morar con su pueblo. Gloria a Dios. ¿Alguien dijo amén por ahí? Número 2, porque Dios quería mostrarles ¿qué cosa? Un modelo del santuario celestial, del verdadero santuario. Y número 3, porque Dios quería enseñarles ¿qué cosa? Quería enseñarnos el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Familia, aquí está el santuario desglosado de manera básica. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una introducción porque es demasiado profundo. Durante el resto de este seminario vamos a estar estudiando el santuario. Hoy les voy a hacer una introducción, una base para poder entender el plan de salvación. Y cuando usted mire el santuario, vamos a ver que el santuario está dividido en 3 partes. El santuario tiene 3 partes, el santuario tiene 6 muebles, el santuario tiene 2 servicios, 3 servicios mejor dicho, y el santuario tiene 7 fiestas ceremoniales. ¿Están conmigo? Y le voy a mostrar cómo todo eso representa, o es una representación o un tipo del plan de salvación. Amén. De cómo Dios va a resolver el problema. Así que vamos a empezar con nuestro estudio. Primero aquí usted ve, el santuario estaría ubicado en medio del pueblo, ¿verdad? 2,5 millones de personas y el santuario era el centro. ¿Por qué usted cree que el santuario era el centro? Porque ¿quién moraba en el santuario? Porque Dios moraba ahí, están conmigo, y Dios era el centro del pueblo. Y usted ve aquí en esta parte, cuando usted entra al santuario, aquí está la primera puerta, la abertura, y entonces usted pasaba a la primera parte del santuario que se llama el patio o el atrio, ¿verdad? Y cuando usted pasaba por la primera puerta y pasaba entonces al patio, al atrio, usted se encontraba con el primer mueble que se llama el altar de sacrificio. Luego del altar de sacrificio viene el segundo mueble que se conoce como el lavacro. ¿Están conmigo? ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? 2 en la primera parte, que es el patio o el atrio. Pero luego de usted pasar por el lavacro, entrabas a la segunda parte del santuario que se llama el lugar santo. Y cuando usted entraba al lugar santo, usted se encontraba con 3 muebles más. Me voy a ubicar como si yo estuviera siguiendo los pasos. Está el altar de sacrificio, está el lavacro y entraste al lugar santo y aquí hay 3 muebles. A mano derecha estarían los panes de la proposición. De frente estaría el altar de incienso y a mano izquierda estaría lo que se llama el
candelero. ¿Están conmigo? ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? 5 muebles. 2 en el patio y 3 en el lugar santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando usted pasaba de la segunda parte, que era el lugar santo, pasaba a la parte llamada ¿qué? El lugar santísimo. Pero hay un problema. Usted no podía pasar al lugar santísimo porque ¿qué había entre medio del lugar santo y el lugar santísimo? Había un velo grueso que dividía ambas partes. Miren cómo dice Éxodo capítulo 26, versículo 33. Y dice, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio o el arca del pacto, y aquel velo os hará ¿qué? Noten esto, ¿qué hacía el velo? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El propósito del velo era separar el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ¿quién moraba en el lugar santísimo? La presencia santa y pura de Dios. ¿Y quién moraba del velo para afuera? Nosotros, el pueblo. El velo estaba ahí para protegernos a nosotros de la gloria de Dios. Porque si no hubiera sido por el velo, la gloria de Dios se expandiría y destruiría completamente a la raza humana por culpa del pecado. Entonces el velo era una protección para que no fuéramos destruidos por la presencia o la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted pasaba el velo, ¿verdad? ¿A qué parte entrabas? Al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué mueble? El último mueble estaba el arca del pacto. Los que estuvieron anoche aquí, ¿qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. Amén. El arca del pacto es una representación que Dios hizo para mostrarnos a nosotros el trono de Dios, no aquí en la tierra, sino el trono de Dios desde donde Él mora y gobierna el universo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué era lo que estaba dentro del trono de Dios, que dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Ahora, aparte de todo esto, familia, aparte de lo que Dios nos está presentando, habían 3 servicios. ¿Cuántos servicios? 3. Había un servicio diario, un servicio mensual y un servicio anual. Vamos a hablar, para hacerlo más general, del diario y el anual. Diariamente los sacerdotes ministraban entre el patio y el lugar santo. Entre estas dos partes, eso se hacía o se llamaba el servicio diario o continuo. Esto se hacía todos los días, pero un día al año se entraba en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote para hacer el servicio anual. Familia, ese servicio es tan especial y tan único que yo tengo un tema completo para estudiar ese tema nada más. ¿Están conmigo? De eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar un tema completo sobre ese servicio que se daba en el lugar santísimo. Hoy vamos a hablar sobre el servicio diario. ¿Están o no están conmigo hasta ahora? ¿Qué ocurría diariamente, familia? Bien sencillo. Diariamente dice la palabra de Dios que las personas venían con su cordero, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que tenía que ser sacrificado? El cordero. Usted venía con el cordero al santuario y ¿qué era lo que tenían que hacer? Según estaba explicado, usted venía con su cordero, con su bebé, ¿verdad? El cordero, él nacía en tu casa, era criado contigo, era la mascota de tus hijos, como un puppy hoy en día. Y usted tenía que traer el cordero y traerlo al santuario, ese cordero inocente, y usted tenía que traerlo al santuario, lo ponía sobre una mesa y usted tenía que poner sus manos sobre ese animal inocente. Y dice Levítico capítulo 5 que usted después que ponía sus manos sobre este animal inocente, usted tenía que confesar sus pecados. ¿Y qué pasaba? Simbólicamente tus pecados, ¿qué hacían? Eran transferidos a ese animal inocente. En otras palabras, ahora el pecado tuyo lo tenía ¿quién? El cordero. ¿Y qué dice la Biblia que es la paga del pecado? La muerte. Y entonces, ¿qué se hacía? Se degollaba ese animal inocente, cordero inmolado, moría. ¿Por qué moría ese animal? Porque ese animal no hizo nada malo. ¿Moría por quién? Por ti, por mí. Ese animal, mis pecados, que era lo que me iba a llevar a mí a la muerte eterna, pasaban a ese animal inocente. Y ese animal moría en mi lugar. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué pasaba, familia? Entonces la sangre de ese animal era tomado y se entraba dentro del lugar santo.
Pero se hacía algo muy especial con la sangre. Se tomaba la sangre de ese animal que representa el pecado, porque el animal murió, y el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero. ¿Y qué hacía con esa sangre? La esparcía hacia el arca del pacto, que es el trono de Dios. Pero la sangre no llegaba al trono de Dios. ¿Por qué razón? Por el velo. Ahora, si usted hacía esto durante 359 días al año, que era el ciclo anual, ¿qué pasaba con la sangre que se acumula en el velo? ¿Va a empezar a qué? A apestar, a heder. Ahora entienden por qué hay un altar de incienso frente al velo. El altar de incienso estaba ahí para neutralizar el mal olor de la sangre que se iba acumulando durante todo el año. ¿Están conmigo? Pero lo más lindo de todo esto no era eso específicamente. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era: tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Tráeme aquello que era lo que te iba a llevar a la muerte. Esta es la segunda oportunidad que estaba hablando de Génesis. Tráemelo, ese animal va a morir en tu lugar. Yo me voy a encargar. Dios dice: yo me encargo de tus pecados. Yo me los voy a llevar adentro y voy a tenerlos temporalmente. Pero luego dice que vete tú, le decía el sacerdote al que traía el cordero, y le decía que vete y no peques más. En otras palabras, usted se iba con la conciencia tranquila, sabiendo que usted estaba en paz con Dios. Amén. ¿Por gracias a quién? Al cordero. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esto ocurría, familia, diariamente dentro del santuario. Y eso se iba acumulando y acumulando y acumulando. ¿Están conmigo? Ahora, todo lo que le acabo de hablar hasta este momento es cómo se hacía y cómo se llevaba a cabo esto en el santuario terrenal, ¿verdad? Porque recuerdan que el terrenal es un ¿qué? Es un modelo, es una demostración de cómo se hacen las cosas en el santuario verdadero, que está ¿dónde? En el cielo. Inclusive, familia, vamos a ver más adelante las 7 fiestas ceremoniales que van ligadas a al santuario. Les voy a mostrar, familia, que tanto eso como todo lo que le he dicho hasta ahora son profecías. ¿Son qué? Son profecías que señalan cómo es que Dios nos iba a salvar por medio de su Hijo Cristo Jesús del pecado. Amén. Ahora, todo lo que le dije era en el viejo pacto, en el santuario terrenal. Ahora vamos a ver el cumplimiento profético en el nuevo pacto, en el santuario ¿cuál? En el santuario celestial. ¿Están conmigo? Comencemos, familia, con el cordero. Usted tenía que traer su cordero. ¿Para qué? Para poder pasarle sus pecados al cordero. Pregunta: ¿qué representa el cordero en el plan de salvación en el nuevo pacto? Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y ¿qué dijo? He aquí el cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el cumplimiento del cordero, que es ¿quién? Cristo Jesús, dice Juan. Él es el que va a quitar el pecado del mundo. Él es el que va a salvar la raza humana. Él es el que le va a dar una segunda oportunidad para poder morar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es: ¿cómo quita Jesús el pecado? ¿Cómo hace? ¿Será que compró un spray de digrícer y lo va a limpiar y le va haciendo así? ¿Cómo es que Cristo limpia o quita el pecado? Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó ¿a quién? A todos los que estaban como enfermos, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el contexto de Mateo capítulo 8, dice que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre, y ¿qué hizo Cristo? La tocó. Y dice que cuando él la tocó, ¡pum!, esa mujer se sanó y estaba como nueva. Pregunta: ¿qué fue lo que le pasó a la enfermedad de la suegra de Pedro? ¿Será que desapareció? No. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Familia, la enfermedad de esa mujer que representa el pecado no desapareció, sino que cayó ¿sobre quién? Sobre Él mismo. Cristo tomó nuestros pecados. Cristo lo tomó sobre Él mismo. Aquel que no tenía pecado se hizo pecado. Dice 2 Corintios 5, 19 al 21. Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo ¿a quién? ¿Cómo era que Cristo iba a comenzar el proceso de la reconciliación entre la humanidad y la divinidad? ¿Cómo?
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Por nosotros lo hizo pecado. Cristo llevó nuestras enfermedades literalmente, familia. Él mismo las tomó. Él las asumió en nuestro lugar para darnos ¿qué? Una segunda oportunidad. Y por eso dice Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? ¿Sacrificando a quién? A su propio Hijo. Todo ese Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Bla, 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 bla. ¿Por qué digo eso? Porque es el versículo que quizás es el versículo más famoso de la Biblia y es el versículo más pisoteado en la Biblia también. ¿Por qué yo digo que es el versículo más pisoteado? Porque nosotros decimos y lo repetimos y no sabemos lo que significa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su propio Hijo. ¿Qué significa, familia? Lo que dice ahí es que usted y yo no podemos entender el amor de Dios por nosotros. Escúchame bien, es humanamente imposible entender el amor de Dios por nosotros. Yo voy a tratar de compartir con ustedes cómo es que yo he llegado a empezar a entender cuánto Dios nos ama. Porque no es posible, según el mismo versículo, cuando dice de tal manera, esa frase en griego significa, es humanamente incomprensible el amor de Dios. Y la única manera que yo sé entenderlo a manera humana y explicárselo a ustedes, se lo voy a dar ahora. Vamos a suponer por un momento que usted tuviera el poder de crear. Estamos haciendo una situación hipotética. Usted tiene el poder de crear y vamos a suponer que usted tuviera una finca de hormigas. ¿Sabe lo que es una finca de hormigas? En inglés le llaman ant farm, ¿verdad? Y hay científicos que compran peceras, ¿verdad? Esas peceras bien grandes y las llenan de tierra y ponen hormigas ahí adentro. ¿Y qué hacen con las hormigas? Los científicos las van mirando, analizando, estudiando, tomando datos de cómo se comportan las hormigas, cómo comparten, cómo viven, cómo comen, toda la vida de las hormigas. Vamos a poner por un instante, recuerden, estamos dando una situación hipotética, que usted tiene el poder de crear hormigas y usted creó su finca de hormigas y usted creó sus hormigas y puso sus hormigas allá adentro. Y usted se levanta cada día y usted está muy contento con sus hormigas. Usted mira las hormigas y ve cómo se viven, cómo caminan, cómo trabajan, cómo se ayudan. Y usted está muy contento. Esas hormigas son como ¿qué para ti? Son como tus hijos, ¿verdad? Tus hijos y tus hijas, tú los creaste, son tuyos. Y cada día te gozas en ver cómo se comportan. Pero un día te levantas y cuando entras y miras dentro de la finca de hormigas, te das cuenta que hay una hormiga mala. Y esa hormiga mala está creando caos allá adentro. Ahora te das cuenta que no solamente está esa hormiga mala, sino también esa hormiga mala está ¿qué? Está arrastrándose a otras hormigas y también se están convirtiendo en malas. Y están haciendo estragos allá adentro. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué usted va a hacer? ¿Agarrar, ir y comprar un spray de hormiga y echárselo sobre el hormiguero? No. ¿Por qué? Porque usted va a matar a las hormigas malas y las hormigas buenas. Ahora viene el asunto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La única solución, la única manera de usted salvar a sus hormigas buenas es que usted se tiene que convertir en una hormiga. ¿Sí? Así es. Esa es la única manera. Usted, siendo un ser humano, pues póngase en esta posición, usted se tiene que ser hormiga para salvar sus hormigas. No solamente te tienes que convertir en hormiga. Número 2, que sino cuando usted se haga hormiga, usted va a ser torturado, usted va a ser despedazado, usted va a ser atacado y humillado por las demás hormigas malas que están allá adentro. Y usted va a morir. Y no solamente eso, que si logra sobrevivir a la misión, usted se tiene que quedar como una hormiga por el resto de la eternidad. Levánteme la mano quien se apunta. Nadie. ¿Por qué? Yo sé lo que pasó por la mente de ustedes porque pasó por la mente mía. Que se vayan a la fúchila las hormigas esas, ¿verdad? Olvídate de eso. ¿Y usted lo pensó? Usted dijo, yo convertirme en una hormiga. Eso es una rebaja, eso es una humillación. Y mucho menos pasar por eso para después ser una hormiga por el resto de la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que el Creador se hizo creación. Cristo se hizo hormiga.
lo que ningún ser humano haría. ¿Por qué? Porque es incomprensible humanamente. Yo, ¿cómo lo sé? Porque se lo acabo de mostrar. Y cada vez que doy este ejemplo, nunca ha habido una sola persona que me dice, yo lo haría. ¿Por qué? Porque es ilógico. Es una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo yo me voy a rebajar a convertirme en una hormiga? Gloria a Dios que Cristo no es como nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Escúcheme bien. La historia de amor que tiene la Biblia, usted podría haber tomado a Hemingway, a Neruda, a Shakespeare y a todos los grandes escritores en la historia de la humanidad, Gabriel García Márquez, todas esas mentes brillantes, y ponerlos en un cuarto y por un año decirle a todas esas mentes brillantes, yo quiero que ustedes escriban una historia de amor. Y cuando salgan ellos de ese salón de escribir una historia de amor, la historia que ellos hubieran escrito no le llegaría ni a los talones a la palabra de Dios. Porque ningún ser humano escribiría una historia de amor como esa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Ese es el amor de Dios por nosotros. Yo traté de darle una visualización bien pequeñita de entenderlo, porque es la única manera de entenderlo. Por el resto de la eternidad estaremos estudiando el amor de Dios. Lo que nadie hubiera hecho fue lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que significa que hizo y nació como un ser humano, se humilló hasta lo sumo. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, ya tenemos el Cordero, ya tenemos el gran sacrificio, la entrega y el amor más grande manifestado jamás en la historia de la humanidad. Ya lo tenemos en el Cordero, en Cristo Jesús. Ahora, ¿a dónde tiene que ir el Cordero? ¿A dónde ibas con el Cordero? Tenías que llegar ¿a dónde? Al santuario, ¿verdad? Tenías que llevar el Cordero al santuario. Y cuando llegabas el Cordero al santuario, ¿cuál era el primer mueble que había? El altar de sacrificio era el primer mueble donde se degollaba a la víctima y se deshacía en pedazos y se botaba lo que no servía, además de la sangre entrar. Ahora, pregunta, en el plan de salvación, en el nuevo pacto, ¿qué representa el altar de sacrificio? Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, ¿qué le hicieron? Le crucificaron, familia. ¿Qué representa el altar de sacrificio en el santuario? Representa la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? ¿Dónde qué? ¿Dónde Cristo murió? ¿Por qué razón? ¿Por sus pecados? No. ¿Por los pecados de quién? Tuyos y míos. El que no tenía pecado se hizo pecado, se humilló, porque de tal manera Dios te ama. Amén. Familia, escúcheme bien. Dios puede perdonar tus pecados no porque eres bonito, no porque eres lindo, no porque te portas bien, no porque vienes a la iglesia, no porque lees tu Biblia. La única razón por la cual Dios perdona tus pecados y los míos es porque su Hijo Cristo Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario. Es la única razón por la cual Dios lo hace. ¿Están conmigo? No por ningún mérito mío, ni por nada bueno que yo hago, sino solamente y únicamente por medio del sacrificio y la humillación de su Hijo en la cruz del Calvario. Gracias a Él es que usted y yo tenemos una segunda oportunidad a vivir en la presencia de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero algo más pasó en la cruz del Calvario, además de Cristo pagar la penalidad por el pecado, que es la muerte. Pasó algo más. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Un versículo revolucionario. Desarmó, dice Pablo, además, hablando de Cristo en la cruz, a los poderes y las potestades. ¿Y qué hizo? Los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¡Qué disparate más grande! ¿Qué? Aquí dice Pablo que la cruz del Calvario fue ¿qué? Una exhibición ¿qué? Pública. En griego esa frase para exhibición pública es la frase que se utiliza cuando un general o un rey viene de una guerra y regresa a su ciudad. ¿Y cómo lo reciben el pueblo? Con una gran parada, ¿verdad? Usted sabe me acuerdo cuando Tito Trinidad peleaba y venía, todo Puerto Rico iba al aeropuerto y todos lo recibían hasta llegar a Caimito, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan eso? Y todo el mundo va a una gran parada. Eso es lo que dice exhibición pública de victoria. Y dice que la cruz del Calvario es una exhibición pública, un triunfo sobre ellos, sobre el enemigo. Y usted dirá, ¿y qué disparate más grande es ese? ¿Cómo es posible que la cruz del Calvario sea una victoria, un triunfo público, una exhibición pública de la victoria de Dios? ¿Por qué le digo esto? Porque, familia, esa era la vergüenza más grande que existía en esos tiempos, en la historia.
la peor vergüenza que podía pasar un ser humano era ser crucificado. ¿Saben por qué? Porque no solamente te colgaban en la cruz, sino te colgaban desnudo. Ahí le pusieron un pañito, no había ningún pañito. El creador del mundo colgó desnudo en la cruz del Calvario y dice Pablo que es una exhibición pública del triunfo. Familia, that's ludicrous. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que el Rey, el Salvador, haya venido a este mundo pobre, un bastardo, haya venido humillado, peleado, torturado y colgado desnudo en la cruz del Calvario? Explícame cómo rayos eso es una victoria pública. Pues Pablo lo explica en la palabra de Dios. Dice Filipenses 2:6-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche bien. Aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En otras palabras, Él no tomó la actitud tuya y mía, que cuando yo le dije que usted tenía que convertirse en hormiga y morir como hormiga y ser hormiga por el resto de la eternidad, Él no hizo como nosotros no hicimos. No. Dice aquí que siendo Dios, siendo divino, Él no se aferró a su divinidad, sino que ¿qué? Por el contrario, dice, renunció a sus privilegios divinos, se humilló voluntariamente, tomando ¿qué cosa? La naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos. Lo que usted y yo no hubiéramos hecho, Él lo hizo por nosotros. Pero no solamente eso, no solamente se humilló y se convirtió en esto, sino que dice que cuando apareció en forma de hombre, se hizo ¿qué? Encima de eso se hizo obediente a los hombres, y encima de hacerse obediente a los hombres que Él mismo creó, murió la peor muerte de todas, que es la cruz del Calvario. Familia, la cruz del Calvario, familia, es una victoria. ¿Por qué? Porque aparte de pagar la paga del pecado, que es la muerte, la cruz de Cristo es una victoria porque mostró al universo entero el amor de Dios. Recuerden que el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio. Ayer lo estudiamos. Satanás empezó a acusar a Dios, a señalar a Dios de que era un abusador, de que era un dictador, que era un corrupto, que era un mentiroso, que era un egoísta. Familia, la cruz del Calvario es una victoria. ¿Por qué? Porque muestra el amor de Dios. Muestra y pone a tela de juicio el verdadero carácter de Dios. Y cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue levantado en la cruz del Calvario, todos los seres de los universos dijeron que verdaderamente Dios es amor. ¿Están conmigo? Por eso Cristo dice que cuando yo fuese levantado, ¿a qué dice? A todos atraeré a mí. El diablo te quiere llevar a la mala, al engaño. Dios te persuade por medio del amor. Dios te convence por medio de su Hijo. Te dice, si tú crees que yo no te amo, mira que yo entregué lo mejor que yo tenía a mi Hijo en la cruz del Calvario. Familia, el debate que pasó en Apocalipsis 12 se acabó. El debate que se generó, la discusión que había en cuanto al carácter de Dios y si Dios era bueno, se acabó en la cruz del Calvario. Por eso es que la cruz es una victoria. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y más que eso, familia, Hollywood nos ha engañado a todos nosotros. Hollywood nos tiene engañado a todos. ¿Por qué? Porque Hollywood te dice a ti que los superhéroes, Batman y Robin y Superman y Iron Man y todos estos superhéroes, ¿cómo obtienen la victoria? Por medio de la violencia. Ellos utilizan la violencia contra otro para obtener la victoria. El único superhéroe que existe en la historia de la humanidad es Cristo Jesús. Y Él no obtuvo la victoria por medio de la violencia o la fuerza, sino por medio del amor. La verdadera fuerza de Dios y el poder de Dios no reside en sus músculos ni en su ejército, sino se encuentra en el amor de Dios, en su entrega por sus seres creados, que fue manifestado en su mayor grado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo, familia, Cristo, cuando dice, aquí estoy con los brazos abiertos, acéptame como tu Señor. ¿Amén? ¿Es lindo o no es lindo esto, familia? Pero apenas estamos comenzando, familia, apenas estamos arrancando. Solamente el primer mueble y ya estamos dando candela. Ahora,
Después del altar de sacrificio, ¿cuál es el próximo mueble? El lavacro. Vamos a ver más adelante qué representa, cuál es el cumplimiento profético del lavacro. Le voy a mostrar que representa la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo murió por nuestros pecados, pero la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque los pecados no eran de Él. Él resucitó, mostrando que Él tenía poder sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después del lavacro, ¿a dónde pasaban los sacerdotes en el plan de salvación? Si pasaban en el atrio, el altar de sacrificio, la cruz del Calvario. El lavacro, vamos a ver la resurrección. ¿Cuál es el próximo mueble en el plan de salvación? En el viejo pacto, en el santuario terrenal. ¿A dónde tenían que entrar? Al lugar santo. Significa, familia, que Cristo entonces tuvo que ¿qué? Así como murió y resucitó, Cristo, ¿cuál era el próximo paso que tenía que hacer? Entrar al lugar santo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos están gozando? Recuerden, familia, si usted quiere tener toda esta información, yo solamente estoy por encimita cubriendo esto. Y deme a mí su correo electrónico cuando salga esta noche en un papelito, a mí o a mi esposa que está allá, por favor. O si nos están escuchando por medio de Salvación TV o Radio Sol, pueden ir a la página de Facebook y poner su correo electrónico ahí y con mucho gusto le enviamos toda esta nota. Hay mucha información, mucho que estudiar, empezando con el tema de noche. ¿Cuántos están ahí ya? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo número 8. ¿Están ahí? Dice: yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta, que decía: yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el último. Brinquemos al 12. Dice Juan: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi que 7 candeleros de oro. Pregunta: ¿en dónde estaban los 7 candeleros de oro? En el lugar santo. Estos son los candeleros de oro. Ahora, ¿qué pasa? Que si él está viendo los 7 candeleros, está en el lugar santo, pero la pregunta es: ¿en qué santuario? Sigue diciendo: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero brinquemos al versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, que yo soy ¿qué? El primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Gloria a Dios. Pregunta: Cristo murió y ¿qué hizo? Resucitó, y luego de resucitar, ¿a dónde entró? Al lugar santo. ¿Pero de qué santuario? Del santuario celestial. Porque dice aquí que Juan está viendo en visión. Noten que Juan escribe Apocalipsis aproximadamente en el año 95-96 después de la muerte de Cristo. Y dice, familia, que el santuario fue destruido en el año 70 por los romanos. Así que esto no puede estar ocurriendo en el santuario terrenal. Segundo, que él dice que vio a Jesucristo después de ¿qué? Después de haber resucitado. Familia, Juan está viendo en visión a Cristo, no en el santuario terrenal que no existía en ese momento, sino en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Familia, solamente estoy jugando y les estoy dando una cosquillita de lo que es. ¿Quieren ver más? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Parte del problema, parte de la razón por la cual tanta gente malentiende el libro de Apocalipsis, hay varias razones y durante este seminario las vamos a explicar. Pero uno es porque el libro de Apocalipsis está situado o localizado en el santuario celestial. Para usted entender el libro de Apocalipsis, usted tiene que estudiar el santuario, porque todo lo que está explicado en el santuario terrenal es que una demostración del santuario celestial, por donde no son sacerdotes humanos ministrando, sino es Cristo el que ministra como sacerdote. ¿Están conmigo o no están conmigo? Se lo voy a probar nuevamente. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 3. Miren lo que dice.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Pregunta, según el santuario, en el santuario terrenal, ¿cuál es el altar que tiene incienso? Pues el altar de incienso. Dice que está delante del trono. ¿Qué representa el trono de Dios aquí? El arca del pacto. Pregunta, ¿no está el altar de incienso delante del arca del pacto, delante del trono de Dios? Sí. Ahora la pregunta es, ¿esto está ocurriendo en un santuario terrenal? Imposible. Mire cómo sigue diciendo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y noten aquí, el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿de qué? De fuego del altar y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Si esto está ocurriendo, familia, frente al altar de incienso, frente al trono de Dios, esto no puede estar ocurriendo en el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque está diciendo que el ángel tomó el incensario y ¿qué hizo? Lo arrojó a la tierra. Significa que ¿qué incensario estamos hablando, Juan? El incensario del santuario celestial. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Candela o no es candela? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucede? Que allá ubicamos Apocalipsis en el lugar santísimo, por lo menos la primera parte. Cuando estudiemos el libro Apocalipsis vamos a ver que básicamente el Cristo caminando por medio del santuario. Eso es lo que es el libro Apocalipsis, pero no el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Ahora, ya vimos a Cristo ubicado en el lugar santo, en el santuario celestial. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el último mueble en el último parte del santuario? El lugar, el patio era el mundo. Lugar santo, lugar santísimo. Pero hay un problema, que no se podía pasar al lugar santísimo porque había un ¿qué? El velo en el santuario terrenal separaba el lugar santo del lugar santísimo. Interesante notar, dice la Biblia, que cuando Cristo murió, el velo a la misma hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, representando que no hubo intervención humana en esto. Ese velo fue rasgado. Ahora, si el velo servía para separar, para proteger a la humanidad de la divinidad, ¿qué significa o qué representaba el velo entonces en el plan de salvación? Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es su carne. ¿Qué representaba el velo? El velo representaba ¿qué cosa, familia? La carne de Cristo. Ese velo fue rasgado. Esa carne, el cuerpo de Cristo que cargó con nuestros pecados, fue rasgado. Hay un montón de representaciones aquí, pero primordialmente y básicamente, ¿qué está diciendo Dios? Que la separación que existía entre la humanidad y la divinidad fue quitada, fue rota, ya no existió con la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús, al morir y ser rasgado su cuerpo y su carne por nosotros, ¿ahora qué ha hecho? Ahora ha hecho posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Cristo ha quitado la separación y nos ha empezado a llevar en el camino de la reconciliación por medio de su entrega y por medio de su sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice Romanos 5:1, justificados, que es un término teológico para decir perdonados. Perdonados pues por la fe, tenemos que nuevamente tenemos paz con Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen es lindo o no es lindo esto, familia? Claro que sí, es precioso. Cada cosa representa y señala a Cristo Jesús. Y estamos solamente empezando. Amén. Ahora ya pasamos el velo. Cristo murió. Ahora noten esto. ¿Cuál es el último mueble? El altar. No es el altar. Lo estoy viendo si los engañaba. El arca del pacto. ¿Será encontramos el arca del pacto? ¿Qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. ¿Será lo que lo encontramos en el santuario celestial? Apocalipsis capítulo 11. Míralo aquí. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Familia, hoy es solamente la introducción. Le estamos dando candela al enemigo. Amén. Le estamos dando candela a este asunto para que lo podamos entender y visualizar y gozar
Dice Apocalipsis 11:19. ¿Cómo dice? Y el templo de Dios fue abierto en la tierra, no en el cielo. Y el arca de su pacto se veía ¿en dónde? En el templo del cielo. Pregunta, ¿vio Juan el arca del pacto que estaba en el santuario terrenal? No. ¿Qué fue lo que vio Juan? Vio el trono de Dios. ¿En dónde? En el santuario celestial, en el lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿y en dónde está Cristo ahora? Cuando ascendió al cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo asciende, ¿a dónde va? No fue a una hamaca a sentarse a tomarse una piña colada virgen. Dice aquí que Cristo ascendió, ¿y a dónde fue? Se fue a sentar a la diestra del trono de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Todo está visualizado, todo está explicado. Para entender el santuario celestial y el plan de salvación, tenemos que estudiar el santuario terrenal y cómo era que todas las cosas se hacían. Los servicios, las fiestas, los muebles, todo señalaba, apuntaba hacia Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un punto aquí que no quiero que se nos pase, porque es un punto sumamente importante. Dice aquí, quien por el gozo puesto delante de él, de Cristo, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Yo en mi mente agnóstica, en mi mente incrédula que tuve antes, yo me preguntaba si cómo fue que Cristo aguantó lo que aguantó. Yo no creía en el Señor, yo no creía en nada de eso ni me importaba. Pero una vez me leí un libro, y este libro es un libro histórico y daba las evidencias históricas de la existencia de Cristo Jesús sobre esta tierra y que los eventos que verdaderamente pasaron, según lo que está relatado en la palabra de Dios, verdaderamente pasaron en esta tierra. Historiadores griegos, romanos, judíos, paganos, dando cuenta, veracidad de lo que está escrito aquí. Y cuando me encontré con eso me chocó. ¿Por qué me chocó? Porque yo dije, ven acá, yo pensaba que Jesucristo era un mito. Yo pensaba que era una persona que decían historias bonitas, qué sé yo, pero ya. Pero cuando me di cuenta que él verdaderamente vivió y que él verdaderamente murió, como dice que la Biblia que murió, mi pregunta fue, ¿y por qué lo hizo? Y ahí empezó la batalla, porque yo decía, o es un loco, o es verdaderamente quien dice ser. ¿Están conmigo? Y después que me encontré con ese hecho, con esa verdad, mi pregunta fue, ¿cómo fue que él soportó eso? Porque escúchame bien, familia, lo que le pasó a Jesucristo es la tortura por la que pasó Cristo, no lo ha habido ningún ser humano en la historia del mundo. Jesucristo fue el hombre más torturado en la historia de la humanidad, y por mucho. La pela que le daban los romanos, que le dieron a él, los latigazos que le dieron a él, mataba a cualquiera. Él no solamente sufrió los puños, las bofetadas, todo lo que le hicieron, la corona de espinas, todos los palos, toda la pela de los romanos que le sacaban los pedazos de carne, sino que encima de eso arrastró esa cruz hasta su muerte y fue clavado sobre la misma cruz y paró, que era el peor de los sufrimientos. Y la pregunta que me hice es, ¿por qué ese hombre hizo eso? Pues familia, nadie lo hace si no es porque es sincero. ¿Por qué se lo digo? Porque si Jesucristo no hubiera sido el Mesías, si no hubiera sido el verdadero Hijo de Dios, lo único que tenía que decir era, no, yo no soy. Y se acabó. Eso es lo único que tiene que hacer. Mira, yo no soy el rey, olvídese de eso, yo me voy para mi casa. Si él hubiera sido un falsante, tan pronto los romanos le pegan el primer latigazo, ¡guapá! Sale corriendo, olvídate de esto, yo no voy a bregar con este asunto. Porque nadie va a aguantar eso. Pero la pregunta es, ¿cómo aguantó todo lo que pudo aguantar? Aquí está la respuesta. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Familia, cada vez que lo abofeteaban, cada vez que le escupían en la cara, cada vez que le daban un puño, cada vez que le pusieron la corona de espinas y le daban un palo para enterrarle las espinas, cada vez que los romanos le daban un latigazo y los pedazos de carne salían volando, cada vez, familia, que estaba cargando esa cruz y cada vez que le clavaban en las manos y en los pies y todo lo que le hicieron, familia, ¿cómo fue que lo aguantó y lo soportó? Por el gozo puesto delante de él. Mientras todo eso estaba pasando, el Padre le estaba mostrando al Hijo
¿Qué le estaba mostrando? Aquel día en gloria, cuando Él regresara, cuando los muertos en Cristo resucitan de la tumba, todo ese manjar, esa gran multitud que se iba a reunir a ver a Cristo descender y decirle: gloria sea al Cordero por los siglos de los siglos. El Padre le mostró al Hijo todos los redimidos de todas las edades, cantando el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, para darle gloria a Cristo por haber muerto y por haber dado su vida por nosotros. Eso fue lo que Él vio, ese fue el gozo que Él vio, que lo hizo aguantar y soportar todo lo que le hicieron. Y por eso yo digo: gloria a Dios, amén. Eso fue lo que pasó, familia, en ese glorioso día. ¿Cuántos dicen amén? Familia, apenas estamos comenzando, introduciendo a mostrar el plan de salvación por medio del santuario celestial, por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Están gozando o no están gozando? Ahora la pregunta es, familia: ¿cómo puedo yo regresar a los brazos del Padre? Porque el plan de salvación es que usted y yo podamos morar en la presencia de Dios nuevamente. Levánteme la mano, ¿cuántos quieren morar en la presencia de Dios nuevamente? ¿Cuántos quieren estar lejísimos de este mundo, de pecado, de maldición, de enfermedad, de sufrimiento? ¿Cuántos dicen amén? Pues familia, hay una sola manera de regresar a la presencia del Padre. Hay una sola manera de regresar, y es por medio del plan de salvación. El santuario es el detalle, el mapa, el GPS por donde el Padre nos está mostrando cuál es la manera como vamos a regresar a su presencia. ¿Y sabe quién es el que lleva a cabo esto? Primero de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El quién? El justo por los injustos. ¿Para qué? ¿A dónde nos quiere llevar Cristo? Al Padre. ¿Y en dónde se encuentra el Padre, familia? En el lugar santísimo está el trono del Padre. Cristo, por medio del santuario, nos está enseñando el mapa que para regresar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por medio de Cristo que es el plan de salvación. Es por medio de Cristo, familia. Recuerden, en la cruz del Calvario no es el plan de salvación. A alguna gente le choca esto. En la cruz del Calvario no es el plan de salvación. La cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Es el inicio. El plan de salvación es regresar a la presencia de Dios. La cruz del Calvario es solamente la puerta, el comienzo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuál es el plan de salvación? Apocalipsis 3:21. Cristo te dice a ti y a mí: al que venciere, ¿qué tenemos que hacer? Vencer. Le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que quiere Cristo hacer? Llevarnos al trono de Dios, sentarnos en el trono con Él y con el Padre por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren sentarse en ese trono glorioso, familia? Nosotros que éramos lo más bajo de lo más bajo, seremos lo más exaltados de todos, porque nos sentaremos en el trono de nuestro Padre celestial si vencemos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? El plan de salvación, familia, es regresar a la presencia de Dios, es morar nuevamente en su presencia, que Él está simbolizado, representado por el lugar santísimo. Ahora, quizá usted se está preguntando esto. Mire, yo llevo mucho tiempo en la iglesia y yo nunca había escuchado esto. Yo llevo toda mi vida en la iglesia y yo nunca había escuchado esto. Viendo el libro de Apocalipsis con el plan de salvación y todo lo que usted está explicando en esta noche, yo nunca me habían explicado nada como eso. Y la respuesta a eso es una razón muy sencilla. ¿Saben por qué no lo habían escuchado anteriormente? Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 13:6. Porque la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su ¿qué? De su nombre y de su... La bestia de Apocalipsis está pisoteando, blasfemando el libro, el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario está explicado ¿qué? El plan de salvación. ¿Quién leímos ayer está detrás de la bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? ¿China? No, Satanás, ¿verdad que sí? Entonces, el diablo no quiere que nadie se salve. ¿Qué hace el diablo? El diablo está utilizando a la bestia de Apocalipsis ¿para hacer qué? Para esconder el plan de salvación. El diablo no está permitiendo que nadie lo entienda y lo comprenda, porque el diablo no quiere que nadie se salve. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Gloria a Dios que nosotros tenemos nuestras Biblias aquí y que nosotros tenemos acceso al plan de salvación, a todo el detalle, toda la explicación, que será lo que estamos estudiando durante estas 2 semanas. ¿Cuántos dicen amén?
Así que familia, esto que estamos haciendo solamente es el comienzo. Recuerden, vamos a tener un tema más adelante donde la Biblia dice que el diablo está utilizando a la bestia para hacer todas las travesuras y todas las pocas vergüenzas. Vamos a dejar que la profecía nos explique y nos enseñe quién es la bestia de Apocalipsis. Amén. Aquí no importa lo que yo digo, lo que usted cree, lo que yo digo, lo que me enseñaron, lo que yo creo, lo que dice el internet, lo que dice un libro. Aquí lo único que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos les digo amén? ¿Cuántos están conmigo? Ahora, para terminar, dájamelo un poquito, por favor. Todo eso, verdaderamente, el propósito, la razón por la cual hemos hablado de esto en esta noche, es porque yo quería empezar a mostrarte el amor de Dios. ¿Por qué? Porque, familia, más nada importa, verdaderamente. Todos los placeres, todos los bienes mundanales, todo esto se va a ir. Usted se va a poner viejo o vieja, se va a morir y todo lo que tiene se va a convertir en nada. Pero lo que Dios está preparando será eternos, será para siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque quizás a usted le han dicho que usted no vale un centavo. Quizás a usted le han dicho que usted es una porquería. Yo conozco personas que su mismo papá, su misma mamá le decían que no servía, que era una basura. Quizás tu familia, quizás en donde tú estás, no te dan el valor que tú mereces. No te dicen que tú eres importante. Pues familia, cuando yo miro la cruz del Calvario y yo veo lo que somos nosotros y lo que éramos, me dice a mí que yo y usted somos un tesoro incalculable para Dios. Amén. La ciencia dice que cuando usted muere, usted lo que vale son 17 centavos. La cruz del Calvario me dice a mí que tú no tienes precio, que tú eres un tesoro para Dios. ¿Por qué? Porque aunque tú hubieras sido la única persona que se hubiera revelado, Dios hubiera dado su Hijo por ti. Amén. Y muchas personas pasan por la vida no entendiendo el valor que tienen, pensando que no sirven, que esta vida es pasajera, se acabó y se mueren y se va. Pero la cruz del Calvario me dice una realidad y un destino mucho más grande que eso simplemente. Me dice que Dios te ama inmensamente, incomprensiblemente e infinitamente. Amén. Y en la Biblia aparece también la pregunta. Isaías 49 dice, bájamelo un chin por favor. El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. Yo pensaba eso mismo. Yo pensaba que el Señor no me quería, que yo no le importaba al Señor. Yo vivía pensando que las cosas malas me pasaban, que Dios no estaba conmigo. Y lo leí en Isaías 49, 14 y 16. Dice, mira, así mismo me senté yo. Pero luego dice, ¿acaso una madre olvido deja de amar a su propio hijo? Pregunto, ¿han habido madres, padres que han abandonado a sus hijos? ¿Han habido madres y padres que han asesinado a sus propios hijos? Sí. Y Dios dice, ¿acaso una madre olvido deja de amar a su propio hijo? Puede ser. Pero aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabado en las palmas de mis manos. Familia, yo no sé los problemas que tú tienes, pero yo sé que tienes problemas porque yo también los tengo. Yo no sé si es que tu matrimonio se está cayendo en pedazos. Yo no sé tu situación de salud, trabajo. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero sé que tienes problemas. Pero yo sí sé una cosa, y es que no importa el problema y la situación por la cual tú estás pasando, Dios te está diciendo aquí, yo te amo tanto que yo sacrifiqué a mi propio hijo y mi propio hijo se entregó para darte una segunda oportunidad porque te amo. Y yo quiero mostrarte cuánto te amo por medio de la entrega de mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche para irnos. Viendo el amor incalculable de Dios, viendo lo que Dios ha dado por nosotros, no puedo irme esta noche sin darle la oportunidad a las personas que están aquí, que aún en su vida no han tomado la decisión. Escúcheme bien. Las personas que nunca en su vida han tomado la decisión de decir, yo quiero darle la oportunidad a Dios de entrar en mi vida. Yo he vivido mi vida en contra de Dios, he vivido mi vida lejos de Dios y yo quiero darle la oportunidad al Señor de entrar en mi vida. Otro grupo de personas son personas que han estado en los caminos del Señor en el pasado, se han alejado, se fueron y dejaron de servir y de vivir con el Señor y ahora están regresando y están viendo lo que el mundo les ofrece, que no es nada agradable, y están diciendo, yo me alejé del Señor, pero es mi deseo volver a darle mi vida al Señor. Si usted cae en uno de esos grupos, escúcheme bien, usted nunca en su vida le ha dicho al Señor,
Señor, yo quiero darte la oportunidad para que tú entres en mi vida y me muestres ese amor inmesurable. ¿Qué más tienes para perder? ¿Qué más? ¿Qué pierdes tú con darle la oportunidad al Señor? Te pregunto, no pierdes nada. Ya toda la vida lo que te va a dar te lo ha dado y se va a poner peor, créemelo. Dios, ¿qué nos está diciendo? Mira a mi hijo y dale la oportunidad de entrar en tu vida. Pregunto en esta noche, ¿será hay alguien que en esta noche quiere decir por primera vez, escúcheme bien, ya estoy cansado de correr lejos del Señor y yo quiero comenzar a caminar con el Señor? Yo quiero darle una oportunidad para que Él entre en mi vida, porque yo quiero ver lo que Él quiere hacer conmigo y en mí. Si usted está en esta noche y usted ha tomado esa decisión, yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Si es la primera vez que usted toma esa decisión. O si usted estuvo lejos del Señor, se apartó, estuvo en sus caminos, pero se apartó y ahora quiere regresar y decir, Señor, yo quiero nuevamente dejar que tú entres en mi vida y quiero caminar conmigo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú pongas tus manos en la vida del Señor y tomes tu decisión y te pongas en pie en esta noche. Escúcheme bien. Olvídese de las cámaras, olvídese de todo. Usted está haciendo un llamado al Señor de decir, Señor, ya estoy cansado de estar lejos de ti. Entra. Quiero darte la oportunidad. ¿Hay alguien en esta noche? Yo sé que lo hay, siempre lo hay. Siempre hay personas que aún no han tomado su decisión por primera vez o personas que se han alejado y ahora están por regresar y decirle, Señor, ya estoy cansado de correr lejos de ti como el hijo pródigo. Yo quiero regresar a casa. ¿Hay alguien en esta noche que ha pasado por esa situación y se quiere poner en pie? Gloria a Dios por el joven que está ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más en esta noche que quiere decir, estoy cansado ya de luchar? Ya le he dado la oportunidad al mundo y el mundo no tiene nada bueno para darme. Dolores de cabeza, problemas, enfermedades. Yo quiero darle la oportunidad a Cristo de que entre en mi vida y poner mis manos en su vida y dejar que Él me guíe y me dirige por los senderos de esta vida. Yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Yo quiero tomar los primeros pasos. Yo quiero darle la oportunidad. ¿Hay alguien más en esta noche? Gloria a Dios por la joven también. O alguien que se alejó, se apartó del Señor y ahora está regresando y dice, Señor, ya he estado muy lejos, ya como el hijo pródigo, ya estoy cansado de bregar con lodo y con cerdos y yo quiero regresar a la casa de mi papá. ¿Hay alguien más que quiere ponerse en pie esta noche además de estas dos personas? Gloria a Dios por la joven que está ahí atrás también. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay más. Pasen aquí al frente, vengan por acá. Venga por acá, hermanita, dale por acá. Venga por acá, no se preocupe, lo que quiero es orar por usted. Venga por acá. Voy a llamar al pastor Ortiz también, que venga por aquí al frente. Al pastor Ortiz, el pastor de la iglesia Levitown. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay más que estos tres, es que siempre lo hay. Usted no tenga miedo, no cunde el pánico. Usted preocúpese, familia, porque de buscar y servir al Señor, y el Señor dice, yo me encargo de las consecuencias. Usted venga como estas tres personas hicieron esta noche. Yo sé que hay más personas aquí. Si usted está escuchándonos por medio de Radio Sol, si nos está viendo por Salvación TV y usted también ha tomado su decisión, por favor, llama, pon tu nombre en la página, déjanos saber, envíanos tu teléfono también. ¿Por qué? Porque queremos orar por usted, amén. Así como tenemos estas tres almas que se pararon al frente, que dijeron, a mí no me importa el mundo, a mí no me importa nada, ya yo quiero comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Le están abriendo el corazón y le están diciendo, te invitamos a nuestro hogar, te invitamos a nuestro corazón, te invitamos a nuestra familia. ¿Qué más hay? Pregunto. ¿Hay algo más? ¿Hay alguna esperanza en este mundo? No hay nada, familia. Este es el último. Y a veces, como yo, tenemos que tocar fondo para mirar hacia arriba y darle la oportunidad al Señor. ¿Hay alguien más aparte de estas tres personas que han venido esta noche a decir, yo quiero darle la oportunidad al Señor para entrar en mi vida? Creo que por ahí viene otra joven. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche que quiere tomar esa decisión de empezar a caminar con el Señor por primera vez o porque la están retomando nuevamente porque se alejaron y quieren volver con el Señor? ¿Alguien más en esta noche? Yo sé que hay más, pero por el tiempo. Hoy viernes y sábado en lo que nos acomodamos, ¿verdad? Pero el plan es, recuerden, empezar a las 7:15, servicio de canto 7:30 para salir a las 9 de la noche. ¿Están conmigo? Ya mañana voy a ser más estricto conmigo mismo con el tiempo para que terminar a las 9 porque sé que trabajan muchos de ustedes. Se lo dicho, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que aquí hay 4 personas que el diablo está diciendo, esto no puede ser. Otros más, 4 más están empezando a caminar. 4 personas que han dicho, yo prefiero a Cristo que el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que hay alguien más? ¿Alguien más aquí por primera vez o retomando el camino porque se ha alejado y quiere decir, Señor, yo quiero comenzar a caminar contigo de nuevo? Este es el primer paso
Este es mirar el altar de sacrificio y la cruz del Calvario y dar ese primer paso de fe. ¿Alguien más en esta noche que quiere decir gracias? Gracias, Señor. ¿Alguien más que quiere darle la oportunidad? Pues está bien, gloria a Dios. Lo que yo lo encuentro es que todos ustedes ya han tomado su decisión. Así que la última pregunta va a ser, ¿cuántos en esta noche quieren decirle gracias, Cristo? Póngase en pie en esta noche si usted quiere agradecerle al Señor. Le voy a pedir al pastor Ortiz que pase aquí al frente para que ore por estas 4 almas. Cuando termine el pastor Ortiz de orar, familia, no se olviden, mañana estamos aquí, amén. Quiero que oren por estas 4 almas. ¿Cómo usted se llama? Carmen, Ismaili, Juan y Carla. Tengan esos 4 en sus oraciones. ¿Por qué? Porque el diablo no está contento ni con ellos ni con nosotros. Pero gloria a Dios que este es el lugar donde tenemos que estar. Amén. Pastor, diríjanos en oración. Señor, qué feliz estamos. Ver personas que toman sus decisiones por ti y sobre todo saber que tú sigues trabajando. Tú nunca cesas de interceder por nosotros, tocar nuestras vidas con tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, te damos gracias por Carla, por Ismaelí, por Juan, por Carmen. Y sabemos que aún aquí hay personas que están luchando por esa decisión. Personas que nos ven por Salvación TV y aún por la radio. Permite que tu buen espíritu siga trabajando y que nosotros podamos aceptar el llamado que tú nos haces. Gracias porque Jesús ha vencido y pronto viene a buscarnos. Y hoy queremos tomar esa decisión, aún lo que la hemos tomado, de reafirmar nuestra fe y nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho por nuestra salvación. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dele un abrazo al que está a su lado y dígale, yo quiero verte en el reino de los cielos. Deseo darte gracias por haber escogido sintonizar Salvación TV en el día de hoy, en nuestro inicio del programa Descubriendo el Apocalipsis. Sé que tienes dudas, inquietudes, preguntas, y es por esta razón que deseamos proveerte un correo electrónico para que nos escribas. iastlevitown@gmail.com. También podremos enviarte más información relacionados al estudio maravilloso del libro de Apocalipsis, sobre todo la serie de estudios en PDF de Hechos Asombrosos. También, si deseas que oremos por ti, si tienes alguna petición, alguna necesidad particular en la cual podamos ser facilitadores, puedes llamarnos al 787-479-4829. Y sobre todo, continúa sintonizándonos para que puedas seguir disfrutando de la serie de temas Descubriendo el Apocalipsis. Será de bendición para ti y para los tuyos.